Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Muchas gracias a nuestro hermano Daniel por dirigirnos en esas bellas alabanzas en esta mañana. Feliz día del Señor para todos. Una vez más, estamos ya reunidos para escuchar su santa y bendita palabra que nos instruye hoy y siempre, amados hermanos. De nuevo, gracias y les enviamos muchos saludos a todas las personas que en esta mañana nos acompañan desde las redes sociales. Amados hermanos, quisiera tomarme la osadía de preguntarles en esta mañana o hacerles esta pregunta personal. ¿Cómo creen ustedes que se encuentra, o cómo dirían ustedes que se encuentra su relación con Dios en este momento? Cuando les hago esta pregunta me refiero a cuán profunda es su relación con Dios en este momento. Cuán profunda es su confianza en el Señor, sin importar las situaciones que estemos viviendo, sin importar las situaciones de escasez, de enfermedad, de problemas. ¿Cómo está nuestra confianza hoy con el Señor? ¿Cómo está nuestra relación con Él? Si usted pudiera medir en una escala del 1 al 10, ¿qué tan fuerte es su relación con Dios en este momento? De verdad, si tuviéramos un medidor de confianza, así como tenemos hoy termómetros, que nos preocupa, ¿verdad? Nos preocupa que suba la temperatura corporal, más de 40 o más de 39 grados centígrados, más de 40, ya es fiebre grave. Para eso tenemos medidores de temperatura. Hoy tenemos medidores de oxígeno. Y se ha vuelto muy común escuchar, ¿cuánto está la saturación? Oh, nos está bajando la saturación de oxígeno. Eso es peligro. Menos de 92, ya llegando a 90, hay que ir al hospital porque está bajando el oxígeno. Y falta de oxígeno es igual o equivalente a la muerte. Si tuviésemos un medidor de confianza, de nuestra confianza en Dios, ¿cuánto marcaría ese medidor? ¿Estaría en números rojos? ¿Estaría en números verdes? ¿Cómo está hoy nuestra relación con Dios? La fe de Pedro es muestra, hermanos, del peligro en el cual nosotros podemos caer cuando estamos en situaciones difíciles o adversas. Yo siempre que hablo del apóstol Pedro, siempre lo digo porque me encanta, lo reconozco, no hay un solo ser humano sobre la faz de esta tierra que pueda decir, yo he caminado sobre las aguas. Sin embargo, Pedro lo hizo. Pedro caminó sobre las aguas, pero en medio de la tempestad, en medio de que, en el momento que él iba caminando sobre las aguas, por un momento, perdió su mirada o quitó su mirada del Señor Jesús y puso su mirada en la situación que le estaba rodeando. La tormenta, el viento, las olas, el mar. Y en ese momento comenzó a hundirse. La fe le faltó y de hecho, el Señor Jesús le exhorta y le dijo en esa ocasión, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué dudaste? Así que, hermanos, en esta mañana yo creo que todos, sin temor a equivocarme, creo que todos estamos en un momento en el cual podemos y debemos mejorar nuestra confianza en el Señor. Porque aunque todos digamos, sí, yo tengo fe, y todos tenemos fe, por fe estamos aquí, para mí la fe es algo que constantemente necesita ser entrenada. La fe es algo en lo cual necesitamos cada día trabajar. Nuestra confianza en el Señor necesita ser fortalecida. Y en la meditación de hoy vamos a hacer un breve estudio del Salmo 27, palabras de David. Y vamos a hablar en esta mañana, en estas 2 horitas, vamos a estar hablando acerca de
esperar en el Señor con confianza. ¿Me siguen, hermanos? Vamos a hablar en esta mañana de esa confianza, de esa fe que necesitamos poner en el Señor, no en las situaciones de la vida, no en nuestro gobierno, no en nuestro cónyuge, ni siquiera en nuestros familiares o amigos. Nuestra confianza debe ser puesta en el Señor. Y en primer lugar vamos a hablar acerca de la realidad desafortunada que todos los seguidores de Dios enfrentamos. ¿Cuál es esa realidad desafortunada que todos los hijos de Dios enfrentamos? Dígame un amén, hermanos, si ya encontró usted el Salmo 27. Ok, vamos a estar ahí y vamos a hablar acerca de 4 puntos importantes en estas palabras de David. En primer lugar, como ya lo mencioné, vamos a hablar acerca de la realidad desafortunada que todos vivimos. ¿Cuál es esa realidad? La realidad, hermanos, es que estamos viviendo en tiempos de angustia. Note cómo David en el versículo 5 dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Cuál es esa realidad desafortunada que nosotros vivimos hoy en día? La realidad es que estamos viviendo en tiempos de angustia. ¿Ha usted por algún momento en esta semana encendido la televisión? ¿Ha visto usted las noticias? ¿Ha visto usted los periódicos? ¿Ha visto usted el Facebook, el Internet? Vivimos en tiempos de angustia, vivimos en tiempos difíciles y algunos se atormentan, algunos incluso se atreven a decir: estamos viviendo los últimos tiempos, la venida del Señor está cerca, ya todas las profecías se están cumpliendo. Vea, guerras, muertes, hambrunas. Hermano, eso desde hace mucho se escucha de eso. No es ahora porque Rusia esté invadiendo Ucrania, ni porque estemos enfrentando esta inflación que los tiempos están cerca. No, eso no es nuevo. Pero la realidad que enfrentamos no es solamente el tiempo de angustia, sino también, como dice David, reconocer que hay malhechores que vienen en contra de nosotros. Por lo menos en 4 ocasiones en este salmo, David usa la expresión contra mí. Note el versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Si usted, en alguna ocasión ha tenido la oportunidad de estudiar acerca de David, sabe que en muchas ocasiones enfrentó batallas y muchas de ellas salió victorioso. Este David es el mismo que enfrentó a Goliat y le cortó la cabeza y lo mató, algo que los hombres del ejército de Israel no pudieron hacer. Pero es cierto también que por sus batallas David en muchas ocasiones padeció persecución. El mismo Saúl quería matarlo y le persiguió. En muchas ocasiones estuvo rodeado de sus enemigos, y David dice en este salmo: ellos, todos mis enemigos, todos mis angustiadores se juntaron contra mí. Y me encanta la expresión que usa, y dice: para comer mis carnes, literalmente matarlo, devorarlo. Vea el verso 3, por favor. Dice el verso 3: aunque un ejército acampe contra mí, de nuevo usa la expresión, contra mí no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Así que David enfrentó malhechores, enfrentó adversarios. En el verso 3 dice: todo un ejército está contra mí. Hay una guerra furiosa contra mí, dice David en el verso 3. Hay enemigos a mi alrededor. Vea el verso 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Yo sé que probablemente usted está escuchando esta meditación y usted diga: bueno, yo no tengo enemigos, yo no tengo malhechores, hasta donde yo sé, nadie me anda persiguiendo para matarme, hasta donde yo sé,
Nadie me quiere hacer la vida imposible. Déjeme decirle que aunque para David eran enemigos humanos, nosotros hoy tenemos también enemigos que procuran nuestra muerte. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero hay huestes espirituales en las regiones celestes que constantemente batallan contra nosotros. Nuestro mayor enemigo, nuestro mayor adversario es el diablo, que vino para matar, para destruir, para robar. Él quiere que usted y yo no vayamos a la vida eterna. Así que estas palabras de David pueden, en un sentido espiritual, aplicarse a nosotros. Hay enemigos que quieren destruir nuestro camino. Vea el verso 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Hay adversarios que desean hacernos daño. Verso 12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, dice David al Padre Celestial, porque se han levantado contra mí, de nuevo, falsos testigos y los que respiran crueldad. Hay falsos testigos que constantemente se pueden levantar contra nosotros para difamarnos. ¿Sabe que en un mundo de crueldad, en un mundo en el cual vivimos hoy, los cristianos no son muy seguidos, no somos muy famosos? Puede que nosotros, sin saberlo, tengamos enemigos a nuestro alrededor. Esa es la realidad cruda que enfrentamos. Pero en segundo lugar, ¿cuál es la respuesta innatural? ¿Cuál sería la respuesta antinatural ante esa realidad? Hemos visto que la realidad es que estamos en tiempos difíciles, en tiempos de angustia, que puede ser que tenemos enemigos a nuestro alrededor. ¿Cómo debería yo accionar o reaccionar a esa realidad? ¿Qué sería lo lógico? ¿Cómo responden los seguidores de Dios a esa realidad? Vea lo que dice David. David dice, sería natural temer. En un mundo donde se habla de guerras, en un mundo donde se habla de inflación, en un mundo donde se habla de escasez, díganme si no, hermanos, es natural temer. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta guerra? ¿Qué va a pasar si el barril de petróleo sigue subiendo? ¿Qué va a pasar con toda esta situación? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cómo vamos a salir adelante si esta situación económica sigue así y asá? Lo natural es temer, sentir temor. ¿Qué va a pasar? Pero ¿cuál es la respuesta antinatural? La respuesta sería no temer. Vea lo que dice David en el verso 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Vea la confianza de David, hermanos. Ya hemos visto en los versículos anteriores, él reconoce su realidad. Tengo angustiadores, tengo perseguidores, tengo enemigos, gente que quiere comer mi carne, gente que quiere poner tropiezo en mi camino. Pero ante toda esa realidad, dice David, si Jehová es mi luz, si Jehová es mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién voy a temer? ¿De quién vamos a temer, hermanos, si tenemos la confianza puesta en nuestro Dios? Quitar los ojos del Señor es un peligro para nuestras vidas. Así como lo hizo Pedro, como ya lo mencioné. Nosotros podemos estar en las más profundas situaciones de tristezas, de enfermedades, de escasez, pero aquel que reconoce que Jehová es su luz, aquel que reconoce que Jehová es su salvación, también reconoce que no hay de qué temer. No importa que la gasolina llegue a $10 el galón. ¿Qué importa? Si Jehová es nuestra luz y nuestra salvación, no hay nada de qué temer. ¿Cuál sería la respuesta? También sería tener miedo, que es un sinónimo de temer. Sin embargo, dice David, por favor vea el verso 2 y luego leamos el 3. Verso 2, aunque
se juntaron contra mí los malignos. Aunque se juntaron mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, aún así yo estaré confiado. ¿Podemos decir estas palabras con convicción en esta mañana, mis amados hermanos? De verdad, cualquier situación en la que estemos viviendo, a mí en ocasiones, y probablemente sea que yo hable por mí, pero a veces en ocasiones me asombro de mí mismo, de las cosas tan pequeñas que me amedrentan, las cosas tan pequeñas que me dan miedo. Y en ese momento reconozco cuán pequeña es mi confianza en el Señor. ¿Ustedes creen que yo les estoy impartiendo este tema porque yo tengo gran confianza en el Señor? No, todo lo contrario. Estoy impartiéndoles este tema porque reconozco que mi confianza, mi fe en el Señor necesita aumentar. A veces personas que no son cristianas, que no son hijos de Dios, muestran más valentía que incluso nosotros. Es increíble cómo estos ciudadanos de Ucrania, incluso con su presidente, dicen, de aquí no nos vamos a mover. Si tenemos que pelear y si tenemos que morir peleando por nuestro país, lo vamos a hacer. Es por eso que su presidente no ha huido, no ha escapado, se mantiene al frente. Traslademos eso a nuestra vida espiritual. Podemos decir esas mismas palabras, aunque venga quien venga, aunque venga lo que venga, podrán venir las tempestades, podrá venir cualquier situación, y me van a doblar, me van a hacer para todo lado, pero aquí yo no me muevo, porque sé que Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación. Es más, dice el versículo 1, Jehová es la fortaleza de mi vida. Lo es, hermanos. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Quién será que nos va a atemorizar si Jehová es la fortaleza de nuestras vidas? Pero es que claro, si la fortaleza de mi vida es mi esposa, o si la fortaleza de su vida es su esposo, ¿qué va a hacer usted cuando su esposo se muera? Si su fortaleza son sus hijos, ¿qué va a pasar cuando sus hijos dejen el hogar y se vayan a vivir aparte? Si la fortaleza de su vida es su trabajo, su profesión, si su seguridad está puesta en estas cosas, ¿qué va a pasar cuando estas cosas ya no estén? Se va a ir nuestra seguridad, se va a ir nuestra confianza, se va a ir nuestra fe. Por eso es que David escribe y nos dice, ante el miedo y la duda, dice David, yo estaré confiado. Esa es una respuesta antinatural. Cuando hay situaciones difíciles y lo natural es tener miedo, el cristiano actúa de una forma antinatural. ¿Hay razones para sentir miedo, para atemorizarnos? Sí, hay un montón de situaciones, hay muchas situaciones que nos hacen sentir temor. Pero la verdad debe ser dicha. También hay un montón de razones para no tener miedo. Acabamos de entonar un himno que dice, todas las promesas del Señor son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche yo aquí en esta tierra, siempre, por eso es que hay que cantar con el entendimiento, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles son las promesas del Señor. Me van a hacer una cirugía. ¿Qué va a pasar con esa cirugía? Una cirugía tremenda, difícil. Los doctores no dan esperanza,
Puedo quedar así, puedo quedar así. ¿Y qué va a pasar? Y esto y lo otro. ¿De quién he de atemorizarme si Jehová es mi fortaleza? Si me muero, estaré en un mejor lugar. Si me muero es porque el Señor, en su santa voluntad, así lo quiere. Cualquier cosa que nos pase es lo mejor para nosotros. David dice, ante el miedo y la duda yo estaré confiado, ante el miedo y la duda puedo y ciertamente creeré y permaneceré confiado. Vea el verso 13. Hubiera yo desmayado, dice David en el versículo 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¡Wow! Dice David, si mi fe no estuviera puesta en Jehová, ya yo hubiera desmayado. Si yo no creyese, si no tuviese la convicción, la confianza de que la bondad de Jehová se manifiesta en la tierra, ya yo hubiera desmayado. Si yo no creyese y confiase que el Señor está conmigo o que está con nosotros, ya estuviéramos fuera de la iglesia. Pero David dice con confianza, aunque todo el mundo se avergüence de ti, Señor, aunque todo el mundo tema, aunque todo el mundo piense diferente, yo igual me voy a mantener firme en lo que creo. Y nada me va a hacer cambiar de parecer. Siempre que hablo de esto, de fe y de confianza, de valentía en el cristianismo, siempre viene a mi mente la imagen de Sadrach, Mesach y Abednego. Sepa, oh rey, le dicen a Nabucodonosor, sepan, oh rey, que el Dios en el cual nosotros creemos nos ha de librar de ese horno de fuego ardiente. Convicción, fe. Pero luego sus segundas palabras son una muestra de más convicción y más fe. Pero sepa, oh rey, que aunque Jehová no nos libre, aunque en su santa voluntad Él no nos libre de ese horno de fuego ardiente, de la misma forma, ni así, ni aunque nosotros supiésemos que Él nos va a abandonar, ni aún así nos vamos a doblar, ni nos vamos a postrar ante la estatua, que tú has hecho. Eso, mis amados hermanos, es convicción. Eso es confianza. Aunque yo sepa que en esa cirugía me va a ir mal, mi confianza en el Señor nunca se va a ir. Aunque yo sepa que se va a acabar mi salario, aunque yo sepa que me quede sin trabajo, mi confianza nunca se va a apartar del Señor. Eso es lo que dice David. Yo hubiese desmayado si no creyese que la bondad de Jehová se manifiesta en la tierra. Y esas palabras de David nos deben, hermanos, fuertemente animar en esta mañana. La pregunta tiene que ser dicha. ¿Por qué deberíamos tener este tipo de fe y de confianza como la tuvo David? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué deberíamos tener este tipo de fe de la cual habla David? Por el inimaginable refugio que los seguidores de Dios tenemos. Jehová es mi luz, dijo David, en momentos de tinieblas. Él me enseñará y me guiará con seguridad a través de su palabra. El verso 11 lo dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. En otras palabras, Jehová es mi luz, dice David. ¿Cuál es la luz? El Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo es que vamos a guiarnos en esta tierra si no es a través de la palabra del Señor? Jehová es mi salvación.
De nuevo en el versículo 1 y también el verso 9, dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Jehová no solamente es nuestra luz, es nuestra salvación. En medio de cualquier situación, hermanos, que estemos viviendo. En el versículo 7 dice David, oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Jehová es nuestra salvación. ¿Sabe qué significa que Jehová es nuestra salvación? Que Jehová siempre está cerca. Vean, hace un momento les hice referencia a Pedro. Pedro iba caminando sobre las aguas y en un momento dudó, su confianza titubeó y comenzó a hundirse. Inmediatamente, dice el texto, inmediatamente que Pedro comenzó a hundirse, dijo, Señor, ayúdame. El texto dice que inmediatamente Jesús extendió su mano y no lo dejó hundirse más. ¿Sabe qué significa eso? ¿A cuánta distancia cree usted que estaba Jesús de Pedro? ¿Estaba a 10 millas? ¿20 millas de distancia? ¿5 millas? ¿2 millas? Usted puede hacer su propia conjetura. Pero para mí, cuando el texto dice que inmediatamente Jesús lo tomó de la mano, para mí Jesús estaba a la par de Pedro. O al menos lo suficientemente cerca para poder tomarle la mano. ¿Cuál es la aplicación que quiero hacer? Si David dice, Jehová es mi salvación, quiere decir que el Señor está cerca de nosotros, en medio de las situaciones difíciles. Quizás no lo vemos, quizás no lo sentimos, pero Él está ahí, dejándonos caminar sobre las aguas, a ver cómo es nuestro comportamiento. Pero en el momento que comencemos a hundirnos, si vamos a Él en súplica, Señor, ayúdame, me estoy hundiendo, no puedo más, Señor, ayúdame. El Señor está ahí cerca de nosotros para ayudarnos. El Señor también es nuestra fortaleza. No solamente una fortaleza física, sino como si fuera un muro, un vallado, que no va a dejar entrar a nuestros enemigos. Él, dice el verso 6, me esconderá en su lugar secreto y me pondrá en alto sobre una roca. Vean ustedes qué hermoso este pensamiento, dice el verso 6. Levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas de Jehová. Es interesante para mí en el versículo 2 que estos enemigos persiguieron a David, querían matarlo, procuraban su muerte, pero David confiesa en el verso 2, ellos fueron los que tropezaron, no yo. Ellos fueron los que cayeron, no yo. ¿Por qué? Porque Jehová es mi protector. Jehová es mi salvador. ¿Cómo no voy yo a alabarle? ¿Cómo no voy yo a honrar su nombre si el Señor nunca me ha fallado? Siempre ha estado conmigo. Me ha librado de tantas cosas. Trasladémonos un tiempo al pasado, hermanos, cuando andábamos en malos pasos, cuando llevábamos una mala vida. ¿En qué lugares nos metíamos? ¿En cuántas cosas andábamos? Y el Señor siempre nos protegió, nos libró de toda especie de mal. Hoy en día, que gozamos de su favor, ¿de cuántas cosas nos libra el Señor? Gente que está muriendo, gente que está en guerra. Y el Señor nos tiene en un país de paz, donde podemos alabarle en paz. Vivimos en un país libre donde podemos alabarle. ¿Cómo yo voy a venir al edificio, a sentarme en una silla y ni siquiera mover los labios para cantar?
¿Saben que hay hermanos que vienen a la iglesia o que vienen a sus edificios y no mueven ni siquiera los labios para cantarle al Señor? Les da pereza cantar. Y eso los que vienen. Hay unos que prefieren quedarse en casa o se van para otro lugar. ¿Cómo no voy a ser yo agradecido con el Señor? Por eso dice David al final del verso 6, ha sido tanta tu bondad que yo sacrificaré en tu tabernáculo sacrificios de júbilo, de gozo, de alegría. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Por supuesto que el Señor merece mucho más que eso, pero venimos a cantar y a honrar su santo nombre. El Señor es mi ayuda, dice David en el verso 9. No escondas tu rostro de mí. Mi ayuda has sido tú. Él levantará nuestra cabeza sobre nuestros enemigos. Esconderá de mí su rostro. No esconderá, de mí su rostro. No me dejará ni me desamparará. Verso 9 y 10. El Señor nos cuidará y nos acogerá y nos librará de todos nuestros enemigos, dice el verso 12. Para finalizar en esta mañana, hemos visto entonces la realidad que todos enfrentamos. Hemos visto el inimaginable refugio que tenemos en el Señor. Ahora, para finalizar, ¿cuál debe ser nuestra convicción? ¿Cuál es la firmeza inquebrantable que los seguidores de Dios perseguimos? En primer lugar, hermanos, dice David, buscaré morar en la casa del Señor. Versículo 4, aún no lo hemos leído, leámoslo todos juntos. Dice el versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ante toda la situación que tengo, ante toda la realidad que enfrento y ante todo lo que el Señor me da, dice David, una cosa nada más me he propuesto en mi vida. Y dice, y esta es la que voy a buscar. Estar yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Por supuesto, para David era el templo. Ofrecer continuamente alabanza y sacrificios al Señor. Para nosotros, la casa de Dios, aquí en la tierra, es nuestras propias vidas, nuestro corazón. Compartir con nuestros hermanos en la fe realmente nos motiva. Esta es la pregunta, mis hermanos, para todos. Realmente nos motiva saber que Jehová es nuestra luz, que Jehová es nuestra fortaleza, que Jehová es nuestro Salvador, que Él nos cuida y nos protege y nunca nos abandona. ¿Es una motivación para venir a congregarnos? ¿O no lo es? Porque si no lo es, pues ¿qué más nos va a motivar venir aquí? ¿Se va a usted motivar a venir a escuchar a este servidor predicar? Si fuera por eso, pues me quedaría yo solo aquí. Si yo soy su motivación para venir aquí, en algún momento usted se va a desanimar y se va a ir. Venimos, vea la convicción que tiene David. Es tanta la bendición que gozo de Jehová, que una cosa me he propuesto y es la que voy a buscar. ¿Por qué hay que buscarla? Porque a veces uno se desanima. Y esta buscaré siempre, dice David, estar yo todos los días de mi vida en el templo, en la casa de Jehová. ¿Cómo es que alguien puede esperar ir a la eternidad con Dios si no puede estar aquí el domingo al menos 2 horas en la mañana? ¿Cómo es que vamos a sentir gozo y alegría de ir a la eternidad con Dios si 2 horas aquí se nos vuelven pesadas? Venimos aquí por amor al Señor. Y dice David, para contemplar. ¿Por qué David quería estar en la casa de Jehová todos los días? Para contemplar la hermosura de Jehová.
¿Se imagina qué bendición tan grande será algún día poder ver a Dios cara a cara? Es una bendición tan grande que está reservada únicamente para un grupo especial de personas. No todos van a ver a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Sin santidad, que dice el texto, nadie verá al Señor. Pero David dice, yo quiero estar ahí para contemplar la hermosura de Jehová. Yo no sé ustedes, pero yo algún día quiero ver a Dios. Quiero conocerlo. Quiero saber cómo es. Tengo que esforzarme. Tengo que buscar la santidad, la limpieza de mi corazón. Tengo que anhelar estar en su casa todos los días, dice David, contemplar la hermosura del Señor, consultar en su templo, ofrecer sacrificios con gritos de júbilo, de alegría. Verso 6, cantar alabanzas. Vea todo lo que hacemos en la casa de Dios. Esta es nuestra firmeza inquebrantable. Hermanos, el día que yo no me pueda levantar de mi cama, el día que esté pegado a una máquina de oxígeno, porque no me puedo levantar de esa cama, será el día que yo me deje de congregar. Pero mientras tenga energía para levantarme, mientras tenga aire en mis pulmones, el Señor merece que yo esté aquí. Y no solo para llenar un espacio, sino para darle honra y gloria, darle gracias por medio de las alabanzas, por medio de mi adoración, porque Él nunca me ha fallado. Nunca. Esta debe ser nuestra firmeza inquebrantable, como dice David. Nunca voy a desconfiar del Señor, porque Él nunca nos ha fallado. Nunca. Y como dije hace un momento, convicción de Sadrach, Mesach y Abednego, aunque el Señor nos fallara, ¿qué debo decir? Nunca lo hará. Pero si el Señor me fallara en algo, aún así, yo debo continuar confiando en Él, porque Él es digno de esa confianza mía. Le obedeceré y buscaré su rostro, buscando su aprobación. Verso 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. Verso 9. Voy a confiar en su providencia. Aunque la vasija de aceite se vacíe, no es deber mío preocuparme de cómo se va a volver a llenar. Mi deber es confiar en que se va a llenar. No buscar yo cómo llenarla. Por supuesto, hay cosas que hay que hacer. Hay que salir a trabajar, pero siempre confiando en el Señor, en que su providencia estará con nosotros. Lo escucharé, dice David, y caminaré en su camino y seguiré su camino. Verso 11, creeré y veré la bondad del Señor. Versículo 13, hermanos, esperaré en el Señor y confiaré en su tiempo y en sus caminos. Algo que me maravilla. Vamos terminando ya la meditación, hermanos, pero en el verso 14 parece que David habla para sí mismo. No habla para nosotros, habla para sí mismo. Después de haber hecho todas estas confesiones, habla para sí mismo en el verso 14 y dice, aguarda a Jehová. David, aguarda a Jehová. En otras palabras, espera en Jehová. Y yo le cambio el nombre, Cristian. Aguarda a Jehová. Esfuérzate. Oh, Jehová hace una parte, pero yo también tengo que hacer la mía. Cristian tiene que hacer la mía. Cristian, aguarda a Jehová. Cristian, esfuérzate y aliéntate tu corazón. Cristian, sí, espera a Jehová.
¿Qué es fe, hermanos? Algunos han dicho que fe es saber esperar, pero me gusta más la otra definición. Fe es tener una buena actitud mientras se espera. No es solamente saber esperar, sino tener siempre una buena actitud mientras esperamos. Espero que todo salga bien, pero si esa respuesta de Dios va a durar 3 años, 5 años, no es solo saber esperar, sino tener siempre una buena actitud mientras espero. ¿Cuándo va a llegar esa residencia? ¿Cuándo va a llegar? Buena actitud. ¿Cómo saldrá esa cirugía? ¿Cómo se va a construir ese edificio de la iglesia? ¿Cómo va a salir? ¿De dónde va a salir? Yo no sé. Pero hay que conservar una buena actitud mientras esperamos. Cristian, aguarda a Jehová. Cristian, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Aliéntese. Yo debo buscar cómo alentar mi corazón. ¿Cómo? Buscando la presencia del Señor. Buscando estar en la casa de Jehová todos los días. Buscando su palabra. ¿Cómo pretendo yo avanzar en mi vida espiritual? Si me quedo en casa, si nunca abro su palabra, etcétera, etcétera. Mis amados hermanos, tenemos que ser fuertes y cobrar valor en el Señor. Vuelvo a la pregunta que hice en la introducción. ¿Cómo considera usted que está hoy su relación con Dios? ¿Cuál es su nivel de confianza en el Señor en este momento? ¿Cómo está? Estos son los 4 puntos, que hemos visto en esta mañana. Tenemos una realidad desafortunada. Ante esa realidad respondemos de una forma antinatural porque sabemos el imaginable refugio que tenemos y por tanto ese refugio nos da la firmeza inquebrantable para seguir adelante. Aunque todo se derrumbe, aunque todo este universo se destruya, me encanta ese corito que entonamos allá en nuestro bello país. Si el sol llegara a oscurecer y no brillase nunca más, yo igual confío en el Señor. ¿Recuerdan, hermanos, ese corito? Si el sol llegara a oscurecer y no brillara nunca más, yo igual confío en el Señor. Espero que esa sea nuestra convicción hoy y siempre, seguir el camino del Señor. Si usted nos escucha en esta mañana y aún no es miembro de la iglesia, le dejamos como siempre, como cada domingo, los requisitos que la palabra del Señor nos pide para convertirnos en sus hijos y seguir su camino, creer en Jesucristo como el Señor y Salvador, como el Hijo de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestra fe en Jesucristo de una forma verbal, para después ser bautizados en las aguas, para ser perdonados de nuestros pecados, para que el Señor nos agregue a su iglesia e inscriba nuestro nombre en el libro de la vida, registrarnos en el cielo. Hebreos 12:23, después de ahí, caminar fielmente, con firmeza, con fe, hasta que el Señor regrese por nosotros. Hermanos, la próxima vez que nos veamos tentados a desconfiar del Señor, recordemos las palabras de David. Jehová es mi luz. Jehová es mi luz y mi Salvador. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar
deja su santo.